Bien, hasta el momento teníamos ya el data table mostrado, la información visualizada, etcétera, y ya tenemos toda esta parte funcionando de manera óptima, por así decirlo. Lo único que he agregado aquí es un botón que dice registrar usuario, que va a cumplir la función que teníamos aquí en el listado de libros, que era de abrir un modal. Lo mismo queremos hacer con este botón de aquí, que cuando le hagamos clic abra una ventana modal y ahí tengamos el formulario para registrar un nuevo usuario. Y todo esto a través de peticiones Ajax. Y ahí visualizar todo de una manera un poco más llamativa, un poco más didáctica para el usuario. Entonces, vamos a darle un poco de forma a esta parte. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, yo lo que voy a hacer es crear aquí un modal tal cual lo había creado antes en mi libro. Si recordamos, teníamos que aquí teníamos el modal sin ningún problema. Y aquí también tenemos para el de, este es el de creación, este es el de edición. Lo que hacíamos era colocar solamente la cabecera y llamar mediante JavaScript a una ruta con la información y llamábamos al template para colocarlo encima simulando el modal con una información dinámica. Entonces vamos a colocar esto que vemos aquí, lo vamos a colocar aquí también porque quiero un modal. Así de sencillo. Pero ahora vamos a transformar un poco el código. Yo tengo entonces aquí que lo que estoy utilizando es una función para abrir un modal. Y yo puedo trabajar bajo convenciones o estándares propias cuando estoy desarrollando. Yo puedo decirle, por ejemplo, que como en cada template solo va a haber un solo modal de creación, de registro, entonces yo puedo decirle que todos los que se tengan, que van a haber solo uno por template, o eso sería el caso más común, el que más va a haber, puedo decirle que siempre se va a llamar de creación. Y si hay uno de edición, siempre se va a llamar edición. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que voy a hacer es generalizar estas dos funciones. Que se llame abrir modal edición y abrir modal creación. Y se llamen cuando sean necesarias. Así de sencillo. Como aquí llamamos a un modal y ese modal tiene que ser en donde se llame la función, tiene que existir en ese momento, yo puedo generalizar este código. ¿Dónde lo generalizo? Si me doy cuenta, en mi index hay un archivo principal que es main.js. Entonces ahí, si yo lo reviso, aquí al final, que fue donde colocamos este jQuery no conflict, puedo colocar esas funciones, esa o otras funciones para generalizarlo porque ya está vinculado. Entonces así limpio este código de aquí y dejo solo HTML. ¿Cómo hago eso? Entonces yo voy a cortar estas funciones, voy a borrar este código y voy a colocarlo en main.js. De esta manera, pero yo no voy a colocar esto de aquí porque ya es un archivo JavaScript. Simplemente lo coloco de esta manera. Así de sencillo. Ahora, ¿seguirá funcionando lo que teníamos? Vamos a comprobarlo. Voy a irme a libros. Sigue funcionando todo de manera correcta, entonces ya están de manera general. Estas mismas funciones podemos utilizarlas en mi listado de usuarios para cuando hagamos clic en este botón. Lo que tengo que preparar entonces es el archivo crear usuarios.html y convertirlo en modal, tal cual tenía crear libro. Por lo tanto, vamos a hacerlo. Y vamos a convertirlo en un solo modal. Y ahora es creación de usuarios. Y aquí vamos a quitar en este caso el action por el momento. Y lo tenemos de esta manera. Así de sencillo. Entonces, el cancelar me va a quitar, en este caso, el modal con un data dismiss. O si quiero crear una función para cerrar modales, puedo generalizarla aquí. Y su código es muy sencillo. Función. Y aquí vamos a decirle cerrar, por ejemplo, modal, creación. Y aquí lo que va a hacer es lo siguiente. Podemos decirle que vamos a llamar a creación. Y vamos a decirle lo siguiente. Punto modal, este es código de jQuery. Y aquí le vamos a decir hide, que se oculte. Entonces, también se puede hacer con JavaScript normal, así que no hay ningún problema. Lo mismo, repito, pero para edición. Entonces aquí sería edición. Y se puede generalizar más. Y aquí pasándole el nombre del ID para que lo haga aquí, por ejemplo. Podemos generalizarlo de esa manera.
y pues dejar una sola función que se llame cerrar modal. Y le pasamos en este caso, el ID para que sea tomado aquí, por ejemplo. Podemos hacer eso también. Entonces, yo lo coloco así y puedo llamar a cerrar modal creación. Aquí, en este caso, en mi crear usuario, aquí como un clic de esta manera, y ahí ya lo tendría. Y lo mismo puedo colocarle en este caso en mi crear libro, aquí, lo mismo que coloqué en este caso en mi crear usuario, que fue este onClick llamando a la función de crear, de cerrar modal, puedo colocarlo aquí también para que me cierre el modal. Entonces voy a recargar limpiando caché. Vamos a ir al libro, listado de libros, hago clic aquí, hago clic en cancelar y también sucede sin ningún problema. Entonces, como te digo, puedes ir generalizando de esta manera o generalizando más, recibiendo como parámetro el ID y colocándolo aquí el ID. Así te ahorras ese problema de tener dos funciones y tener solo una. Ya es como tú lo quieras realizar. Entonces, ya tenemos esto que ves aquí, que es el modal de usuario, que es el HTML al cual se va a llamar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que cuando presionemos y hagamos clic en ese botón que está aquí en listado de usuarios, me abra la ventana modal. Eso se va a abrir a través de esta función de aquí que tenemos que llamarle en algún momento y pasarle la ruta. Y para, en este caso, verificar cuál es la ruta, tenemos que esa función o ese template se llama con esta clase, registrar usuario, en su método get que pinta ese template. Y esa es esta ruta de aquí. Por lo tanto, vamos a colocarle en el botón un evento onClick y vamos a llamar a abrir modal creación y vamos a enviarle la ruta. Y la ruta va a ser la siguiente: usuarios, dos puntos, y es registrar usuario. Entonces vamos a recargar. Tengo ahora aquí el botón, voy a hago clic, ya me carga mi modal con la creación de usuario sin ningún problema. Entonces ya tengo este modal aquí cargado con el formulario para registrar un usuario. Y ya lo tengo cargado sin ningún problema aquí encima de todo. Entonces yo ya puedo eliminar este registro de usuarios de aquí. Vamos a ir al index y vamos a quitar esa parte de ahí porque ya no es necesaria. Ahí ya estaría. Entonces ahora yo recargo y aquí ya solo tengo un solo enlace. Entonces ya no hay ningún problema. Yo hago clic aquí y ya tengo mi modal. Ahora lo que tengo que hacer es que cuando yo llene esta información y presione aquí en confirmar, se envíe a Django y sea reconocido, etc. Eso es lo que tocaría ver ahora como tal. Entonces yo lo que voy a hacer es preparar primero la parte del JavaScript. Es decir, yo voy a preparar el JavaScript para poder hacer esa parte de llenar la información y enviarla. ¿Cómo la preparo y dónde la coloco? Yo lo puedo colocar aquí en index. Vamos a minimizar este código. Yo lo puedo colocar aquí en index sin ningún problema. Pero el problema estaría en que si yo la coloco ahí, pues, y tengo después otro, voy a repetir parte del código y puedo generalizarlo también. Entonces, vamos a generalizar ese código. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a crearlo aquí en main y puedo definir o yo mismo manejar la convención de que todo formulario de creación, aquí lo tenemos, puede tener un ID que se llame form creación. Y yo puedo definirle aquí un action con la ruta donde quiero que apunte. Entonces, esta ruta que yo la puedo definir, por ejemplo, así como habíamos definido aquí con URL exacto. Entonces yo puedo definirle aquí URL usuarios, usuarios dos puntos, registrar usuario. Y aquí yo tengo action, tengo su ID y tengo su método. ¿Por qué hago esto y por qué lo coloco de esta manera? Porque ahorita vamos a crear la función para registrar. Entonces yo digo función registrar, así de manera global. Y va a recibir un parámetro que vamos a utilizarlo después. Pero por el momento no lo voy a colocar. Simplemente voy a colocarlo así, con ningún parámetro vacío. Y aquí lo primero que voy a hacer es
$.ajax. Una petición normal. Y aquí tengo que especificar los parámetros. Cuando usamos un método post para registrar datos, tenemos que decirle data, cuál es la información. Y aquí yo puedo llamar directamente al formulario, form creación. Por eso es que le puse un ID. Y para que envíe la información válida para Django es .serialize. Serialize. De esta manera. Luego tengo que decirle la URL a donde quiero que haga la petición. Y también puedo llamarla directamente ¿de dónde? Del form.creación .attr. Voy a obtener un atributo. Este attr es de jQuery, pero también existen, puedo utilizar el código de JavaScript normal. Como te digo, ya depende de ti. Y aquí voy a decirle que quiero obtener la ruta que está en el action, es decir, esta ruta que le he colocado aquí. Y luego quiero decirle, además de esto, el tipo de petición que voy a hacer, que es un post. Entonces, aquí voy a decirle en este caso, form creación, y aquí vamos a decirle .attr, y aquí también method. Pero ahí está, method. Y con esto yo estoy llamando a esta información que ves aquí, que es este de aquí, este método, que es post. Entonces yo ya tengo el método ahí. Y lo mismo puedo definir un success function, que obtengo una respuesta por parte del servidor, es decir, de Django. Y aquí el error, que también tengo una respuesta, que puede ser un error. Vamos a colocar el error para diferenciarlos por parte de Django. Entonces ahí yo tengo la función registrar global, que la puedo vincular ¿a quién? Al botón de confirmar, que aquí sería de tipo button, y le puedo decir un evento on click, registrar. Así de sencillo. Entonces yo, como lo tengo ya de esta manera, ya tengo el JavaScript listo aparentemente. Porque aquí faltan unas cosas que ya vamos a ver después. Pero aquí yo tendría preparado el JavaScript. ¿Para qué el JavaScript es necesario? Para que funcione. Tal cual hicimos con el listado, ahora hemos hecho con el de registrar. Entonces, como ya tenemos esta parte de JavaScript, en el siguiente video vamos a ver la parte de la vista. Cómo quedaría modificada para que acepte la petición, en este caso de Ajax que estamos utilizando.